Muy bien, bueno. Hoy vamos a revisar esto de los supuestos, en qué circunstancias hacemos mala praxis. El primero es la imprudencia. Muchachos, ¿qué es imprudencia? Bueno, nos dice, atendiendo al diccionario, ¿verdad? Falta de prudencia, pero pues nos llevaría a la otra. ¿Qué es prudencia? ¿Alguien tiene una idea qué significa esa palabra? ¿O cómo decimos, fulanito es prudente al hacer algo? ¿Qué les ocurre? Es como que la capacidad de prever algo que pueda suceder. ¿Y cómo impides que eso algo que pueda suceder? Ser cuidadoso, ¿no? Teniendo cuidado, ¿verdad? Entonces, la prudencia es cuidado, pues de hecho ahí está, ¿no? En la misma diapositiva. La falta de cuidado que tenemos al realizar un procedimiento, al prescribir un medicamento, al realizar alguna indicación, no tomar las medidas, cuidados, etcétera, ¿no? A veces incluso en contra del sentido común, porque les digo, pues así se hace cuando yo llegué, así se ha hecho siempre, etcétera. Y el daño que vamos a causar por esta falta de cuidado es un daño completamente previsible, acuérdense. Estamos hablando de errores no excusables, errores no justificables. Sabías que podía pasar eso malo, y aún así no te importó. O ocurrió un daño que tú podías haber prevenido teniendo los cuidados adecuados. ¿Se les ocurre algún ejemplo de alguna falta de cuidado que pudiera causar un daño? Por ejemplo, creo que había visto un episodio de Grey's Anatomy donde bueno, la protagonista estaba utilizando, en una cirugía, utilizaba guantes colocados, pero pues no tenía ella un buen cuidado con sus uñas y pues estaba sosteniendo, creo que era el corazón, una cirugía de saturación. Y pues ya después de que terminó la cirugía, notó que había como que daño en el guante. Pero no te escuché bien porque pasó un vehículo por acá. Tenía uñas, se puso los guantes, sí. Ajá, como que se rasgó el guante. Y después se notó que había una lesión en el corazón después del operatorio. Ok. Bueno, eso es muy hollywoodesco, pero bueno, nada, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la falta de cuidado que cometió? ¿O qué debió haber hecho para evitar esto? Pues Las uñas. Uñas, ¿verdad? Entonces, sería un ejemplo a lo mejor muy hollywoodesco, pero pues sí, a lo mejor algo más real. No hacemos la adecuada asepsia antisepsia en esa cirugía, no realizamos una correcta técnica. ¿Y en qué podría derivar? ¿Qué podría generar de daño? Una infección, sepsis. Perfecto, ¿verdad? Que hubiera una infección de la herida o, peor de los casos, genera un absceso o algo por el estilo. Entonces, esas son situaciones de falta de cuidado que dan lugar a errores. Imagínense, bueno, ya lo sabrán cuando vayan para el internado, pero por ejemplo, no podemos administrar metamizol intravenoso, una dipirona en bolo, lo hipotensamos al paciente, ¿no? Y si es cardiópata, peor. Siempre te van a decir lento y diluido. Ese es un ejemplo de una precaución que hay que tomar. La presión esté bien antes de aplicar el medicamento. Ahí los signos. Sería un ejemplo, ¿no? Imagínense, le metemos el metamizol en bolo y lo hacemos caer en paro, más si era cardiópata. Entonces, por esas son las precauciones que debemos de tener y que a veces cometemos hasta por flojera, por comodidad. Entonces, y los daños que causaron eran daños perfectamente prevenibles. Esa va a ser la característica ideal para decir negligencia, ¿vale? Bueno, la impericia. Ahora, ¿qué es pericia? Volvemos a la palabra. ¿Qué es pericia? ¿Se les ocurre? Decimos, fulanito actúa con pericia al hacer un determinado trabajo, algo. ¿Qué se les ocurre que es la palabra de pericia? Pues con justicia o razón. No, ojo, a menudo asociamos, y va un poquito ahí, asociamos la palabra perito es el que lo asociamos con los de tránsito, ¿no? Por eso a lo mejor le suena eso del ámbito judicial, ¿no? De la justicia. Peritos de tránsito. Un perito es un experto. Yo como médico que trabajo para la fiscalía soy un perito médico, porque
soy experto en medicina. Entonces, pericia significa experticia, conocimiento técnico, teórico o capacidad para hacer algo, capacidad demostrada para lo que voy a hacer. Por ejemplo, en mi trabajo, pues, yo tengo cómo demostrar que soy experto en medicina porque tengo título, tengo cursos y lo que ustedes quieran. Eso me hace experto ante la ley. En medicina se entiende que incurrimos en impericia cuando realizamos un procedimiento sin tener el conocimiento, o sea, no sabemos cómo se hace, no tenemos la capacidad, ni la habilidad, ni la experiencia para realizar ese procedimiento. Es muy común, a lo mejor va a ser alguno de los casos que ustedes presenten más tarde. Hay muchas clínicas que operan y hacen cirugía estética cuando no están legalmente autorizadas y quien los hace estos procedimientos no es cirujano plástico. Eso es muy común. Aparte de que es charlatanería, ¿verdad? Pues es un ejemplo de personas que no, aunque pueden tener la experiencia, pero no tienen cómo acreditarla. No tienen el papelito que diga que tienen especialidad, que están acreditados, que cuentan con una certificación, etcétera. Sería un ejemplo. Cuando a ustedes en el infiernado les dejen hacer procedimientos, muchachos, la primera vez nunca me los van a dejar solos, ni de lejos. Ponle un catéter central. Ustedes no saben colocarlo, no van a poder, van a batallar o van a hacer algún desastre. Entonces, las primeras veces van a tener supervisión. Ya cuando por fin hayan dominado la técnica, etcétera, ahora sí entre usted solo, ¿verdad? Eso ya sería lo principal. Pero ustedes necesitan conocer la técnica, la teoría y la habilidad. De otro modo, no podrían, no deben hacer ese procedimiento. ¿Sale? ¿Qué pasaría si ustedes no conocen la técnica y se les ocurre poner un catéter central? ¿Qué podría salir mal? Podemos rasgar un vaso. Podemos lacerar un vaso. ¿Qué más? A la subclavia, pegarle y verla. ¿Qué más? Algo muy común en estos movimientos. Perforar el pulmón. Llegamos a perforar pleura y laceramos el pulmón y lo hacemos daños como hemotórax, neumotórax. Esos daños, lacerar vasos, órganos, etcétera, ¿eran prevenibles? Sí. ¿Cómo los prevenimos? Teniendo experiencia. Más que teniendo experiencia es saber cómo introducir la aguja, en qué dirección, etcétera, ¿no? O sea, conocer la técnica. ¿Sí? Básicamente. Entonces, si ustedes llegan a hacer eso sin tener el conocimiento, para atrás. También, por ejemplo, al administrar un medicamento, si no se sabe la dosis, no tienen el conocimiento de la dosis, en qué circunstancias se aplica, cuándo no, luego ahí andan cometiendo también barbaridades. Esto también es frecuente, ¿eh? Bueno, entonces no lo olviden, impericia es la falta de conocimientos, o de experiencia o de habilidad. A veces se va a poder demostrar con estudio. Hay una variante que se llama impericia temeraria. ¿Qué es ser temerario, muchachos? Danito es temerario. ¿Se canta con Marco Antonio Solís o por qué? Actuar sin temor a las consecuencias. En efecto, despreciar o soslayar, que es el término que usan mucho los abogados, los riesgos, es decir, a mí no me va a pasar, no pasa nada, ¿qué podría salir mal? Y esto también se debe a la falta de conocimientos, ¿verdad? Muchas veces van a escuchar esta frase en urgencias o en pediatría: échale todos los venenos, no pasa nada. Oiga, pero que la dosis del medicamento, calcular así, no pasa nada. Error. Y después vienen los efectos tóxicos o los efectos secundarios que podíamos haber evitado pues, calculando bien la dosis del medicamento, por ponerles un ejemplo. Entonces, estas formas también son consideradas negligencia. ¿Vale? Pues no lo olviden, son básicamente estas tres: impericia, imprudencia, la impericia temeraria. Son las tres situaciones que donde el médico se aparta de esos cánones, de esos estándares de la medicina y de la seguridad, comete barrabasadas. ¿Sale? ¿Dudas con eso? No. No. Bueno, ya saben, no lo hagan.
La otra, pues sería lo peor, que sería el dolo. ¿Qué es dolo? ¿Cuándo se dice que alguien actúa con dolo, muchachos? Con intención de dañar o mala intención. Aquí ya es con toda la intención, ¿verdad? Vamos a realizar cosas que van a tener por objetivo dañar al paciente o beneficiarnos de él, del lucro. Ya son hechos a conciencia. Como dice ahí, ¿verdad? La maquinación o el artificio, el engaño para dañar a otro o perjudicarlo. ¿Vale? Ya lo hacemos a conciencia y estamos plenamente informados, tenemos capacidad de juicio de saber lo que está bien y lo que está mal, ya sabemos que puede haber consecuencias, que podemos enfrentar hasta la cárcel y aún así lo hacemos. ¿Vale? Hay muchas interpretaciones del término dolo en la ley, pero vamos a entender que lo básico es eso, ¿no? Vamos con la intención de dañar. Es me dirán, pues es que en medicina no, es primum non nocere, ¿verdad? Lo primero es no dañar, o pues quién se levanta pensando en fregarle la vida a alguien. Pero por desgracia sí hay pietitos en ovejas negras hasta en la medicina. Ejemplos de prácticas dolosas como tal, son ejemplos las que vienen ahí, la charlatanería, pues, hacemos o nos anunciamos y hacemos cosas que no tenemos legalmente la idoneidad para hacerlo, el aborto clandestino o el aborto criminal, la inducción del suicidio, para aquellos que ven esas series de Grey's Anatomy, Doctor Casa, hasta el solo hecho de dejarle al paciente el medicamento a la mano para que se mate, es inducción al suicidio y nos vamos por homicidio nosotros, así que aguas. La cirugía innecesaria o los tratamientos innecesarios o simulados, sustitución de medicamentos que se hace con fines de lucro, que sí se dan, el abandono no justificado del paciente, la negación no justificada y pues realizar procedimientos sin el debido consentimiento o sin el consentimiento bien informado. ¿Vale? Y ya son situaciones que serían lo peor, ya no se van a sancionar de negligencia, sino ya de dolor. No podría pasar. ¿Ok? ¿Tú estás hasta ahí? No, doctor, creo que no. Muy bien. Bueno. Pero tenía una duda en el anterior. Ahí también sería la promoción de productos milagro, ¿verdad? Sí, es charlatanería, entraría como charlatanería, pero ojo, allí hay muchas cuestiones legales porque aquí la COFEPRIS hace un control bastante laxo de los productos y basta con que la leyenda diga este producto no es un medicamento y queda responsabilidad de quien lo usa, ¿no? Y ya con eso pues, valió. ¿Sale? Sí. Uh-huh. Bueno, ¿qué se necesita? Si ya vimos esto de la mala praxis, ¿qué se necesita para establecer que existió? Y cada uno en su caso, lo que haya leído y se haya documentado, hágase estas preguntas, saber en qué presuntamente incurrieron. Que el paciente haya sido sometido a un riesgo innecesario, ya vimos, ¿no? Con la cirugía innecesaria, la cirugía de segunda línea que la hacemos de primera, etc. Aun cuando no se haya muerto, pero lo sometimos a un riesgo. El paciente se haya agravado o muerto, aunque haya sido por su propia enfermedad o su propio descontrol, pero que se haya visto que esto se empeoró por la falta de atención o una atención deficiente. Eso es muy común en nuestro país, ¿no? Lo retratan la atención médica. Lesiones injustificadas, pues sería muy obvio, o que se demuestre que el médico tuvo alguna remuneración fraudulenta o lucrativa, bueno, en términos de lucro, también lucro es una palabra neutra, por algún beneficio económico a costa de la salud del paciente. La simulación o prácticas claramente inapropiadas o innecesarias, la violencia física o moral que se demuestra hacia el paciente, ya vimos, a veces hasta gritarles ya a los pacientes ya puede ser considerado violencia moral, no cumplir las obligaciones de medios, seguridad y resultados, que es donde entrarían esto de la impericia, la imprudencia, ¿verdad? La obligación de seguridad, pues si no la hacemos es por definición imprudencia, ¿verdad? No tener cuidado. Realizar actos sin el consentimiento o sanción, o sea, sin el visto bueno de los comités que así lo requieran. Por ejemplo, si queremos hacer un protocolo de investigación en el hospital en seres humanos, pues requerimos el visto bueno de un comité de bioética y todo ese rollo, ¿no? También los hay de trasplantes, de antibióticos, en fin, de muchos, de seguridad del paciente, bla, bla, bla. O ya de plano,
pues, transgredir las normas prohibitivas y romper los tabúes de la medicina, como el aborto criminal, la eutanasia, la violación del paciente en terapia intensiva, que eso también llega a pasar. Entonces, eso ya sería también considerado animal la praxis, eso sería, como dijimos, dolo. Recuerden, pues dijimos también daño, error médico y relación directa. Tiene que haber eso. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? No, doctor. Bueno, entonces, esto es lo que podemos hacer mal. Si ustedes se dan cuenta y revisan sus casos, a lo mejor no son intencionales, la mayoría de las malas praxis no son intencionales, pero por flojera, ya vimos, nos da flojera realizar un procedimiento o algo adicional, por comodidad, pues que así era en el hospital, así se acostumbran a hacer las cosas aquí, aunque sepamos que están mal, pues bueno, y ahora que por eso es lo que quieres, dicen. ¿Vale? Y son errores no excusables, errores que no se pueden disculpar, porque haciendo bien las cosas no tienen por qué pasar. Ahora vamos a las situaciones que sí son excusables. ¿Cuáles errores médicos se pueden justificar o se pueden entender por las circunstancias del caso no hay responsabilidad? La primera, pues ya la hemos visto. La responsabilidad del propio paciente. No es solamente un argumento de sentido común, no es algo que nada más porque está implícito en el acto médico, sino que tiene su fundamento legal. Ya habíamos visto esta diapositiva en anteriores clases, donde vemos que la obligación del paciente pues, es llevar su estilo de vida saludable, ser veraz en lo que el propio paciente dice, acuérdense, el paciente miente, y cumplir y aceptar todas las indicaciones y tratamientos a los que aceptó someterse. Sí les platiqué el ejemplo del cirrótico, ¿no? Eso los dije, la denuncia que cayó allá por mala praxis hace algún tiempo, en fiscalía. Sí, se lo platicó, doctor. Es un ejemplo básico de cómo si el paciente no cumple su parte, no lo podemos ayudar, y si el paciente no hace su lado y se complica, pues es enteramente su responsabilidad. ¿Sale? El error excusable. Se entiende que nos pueden disculpar o nos pueden justificar los errores de juicio, los errores de diagnóstico y tratamiento cuando se hicieron sobre una base de información incompleta o la información que te da el paciente, la que obtienes del laboratorio, la que sabes de antecedentes, te orientan hacia otra enfermedad, pues das tratamiento para eso. ¿Se les ocurre algún ejemplo donde pudiera pasar esta situación? ¿Ninguna? Fíjense, ahí les va, ejemplos reales también, se ven mucho. Ustedes tienen un paciente, ese paciente ustedes lo conocen de años, un paciente con sepsia, ya ustedes ya inclusive lo están tratando por úlceras. Ese paciente va a la consulta otra vez un día, oiga doctor, pues traigo un dolorcito, es leve otra vez, debe ser la úlcera y todo. Ustedes ya le conocen sus antecedentes. Y está el dolorcito ahí en el epigastrio, medio me traspasa un poquito a la espalda, etcétera. ¿Ustedes qué piensan con esa información que les di? Un infarto. ¿Pensarías en el infarto de primera intención con los antecedentes que te da el caso? No, pero, o sea, con los antecedentes, pero por la situación de que ya se le irradia hacia la espalda. Que de hecho es más de una úlcera, ¿eh? Los dolores transfugitivos son más de úlceras tenebradas, ya lo verán en gasto. Bueno, el cuadro a lo mejor en ese momento te hace pensar la úlcera, ¿cierto? Sí. ¿Sí o no? Sí, pues, Porque lo conoces, porque es un paciente que ya ha sido multitratado, que a lo mejor ya es conocido tuyo, ya sabe sus antecedentes, otras veces le has dado el tratamiento y ha resultado, y está diagnosticado con úlcera, ahí le va, ¿no? Y realmente se infartó, como ahorita bien decían, y a lo mejor ni te das cuenta que se está infartando. O a lo mejor lo sospechas, le haces el electro, y el electro no revela alteraciones. Acuérdense que hay infartos no Q, por ejemplo.
y de todos modos sí se está infartando, pero va a pasar tiempo antes de que aparezca la manifestación en el electrocardiograma o inclusive en las enzimas cardíacas. Entonces, son errores que se dan con base en la información que tienes al momento y te hace pensar otra cosa. Hay incluso enfermedades, ustedes por ahí tal vez hayan escuchado este término, hay enfermedades que se conocen como las grandes simuladoras. ¿Por qué? ¿Alguna idea? Porque aparentan otras enfermedades. Aparecen todo. Dos son particularmente mencionadas, sobre todo en los textos antiguos, ya casi no lo veo en los libros modernos. La tuberculosis puede presentarse de mil y un formas, no solamente la pulmonar, sino en cualquier otra área, y la tromboembolia puede ser desde la sintomática hasta el espectro de síntomas. Entonces, hay enfermedades que te van a hacer pensar otra cosa, pero con la información que tenías, tu cadena de decisiones y de razonamientos fue el correcto. ¿Vale? También no olviden que las enfermedades son, bueno, primero que nada hay enfermos, no enfermedades, ¿eh? Y luego, las enfermedades son dinámicas. Muchos casos que ustedes van a encontrar y que explicaremos aquí, parten de la idea, cuando los interpreta la prensa, los interpretan los jueces, la persona inmediatamente empezó a sentirse grave, ¿cierto? Ya los leyeron y se dieron cuenta cómo nos juzga la prensa, es de que pues, y la persona llevaba 2 días con dolor, aquí sí, que hace dos días estaba perfectamente mal, ¿no? Y no, a lo mejor hace 2 días empezó con algunas pequeñas, una sintomatología, con pródromos, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí. Entonces, ¿qué haces cuando tienes un paciente con pródromos? No puedes ofrecerle gran cosa, ¿no? Vamos, a lo mejor dependiendo de la situación, pero puedes sospechar 1001 cosas. Si hay posibilidad, lo internas o lo mandas a cita abierta, etcétera, das el puro tratamiento sintomático. Muchos casos de presunta negligencia hablan de retraso en la atención médica porque el primer médico que vio el caso no sospechó el diagnóstico final. Bueno, es que ¿cómo lo va a sospechar si para empezar cuando llegó el paciente no le había florecido el cuadro, como luego decimos en medicina? Todavía no tenía todo, todavía no aparecía lo patognomónico de esa enfermedad. Llegó con un dolor de cabeza moderado, le dimos tratamiento y todo se fue a su casa. Yo cómo iba a saber que en 6 meses le iban a detectar un tumor cerebral, ¿cierto? No sabemos. Entonces, partimos de lo que tenemos. Por eso esas situaciones van a ser excusables porque la información es incompleta, porque aún no florece el cuadro o porque lo que tienes te orienta a otra enfermedad. Y tú das tratamiento, haces diagnóstico y tratamiento para lo que sospechas. ¿Queda claro ese error excusable? Sí, doctor. Sí. Claro está, sí. Claro está, ojo, que no podemos excusarnos siempre en esto. Entonces va a ser muy obvio que no sospechamos lo real, ¿no? Si llega este paciente aún con dolor en epigastrio, pues sí, debe sospechar el infarto, también pudiera ser por la edad, por otras situaciones, pues ahí ya hacemos su electro por si las dudas. ¿Vale? Bueno. Están los estados de necesidad, muchachos. ¿A qué nos referimos? Algunos dicen, inclusive a veces se habla también en las leyes de un estado de miedo insuperable, cuando cometen un homicidio. Cometer un daño menor con la finalidad de prevenir un mal mucho más grande. Llega un paciente grave y ya vimos ejemplos. Imagínense ese paciente que llega inconsciente de un accidente, no puede dar su consentimiento para una cirugía, ustedes lo ven inconsciente, hipotenso, taquicárdico, se ve que trae alguna lesión ahí externa en el abdomen. ¿Y qué te hace pensar a ti? Pues a lo mejor trae alguna hemorragia interna, ¿no? Le haces su radiografía y a lo mejor ves algún dato sospechoso, le hablas al cirujano, pero pues ¿quién va a dar el consentimiento de ese paciente? El comité de ética. Y el comité, ¿verdad? Si lo hay, y si no, acuérdense que la ley de todos modos dice, no hay bronca. Hicimos un daño, operamos sin consentimiento, ¿cierto? Pero era eso o se nos moría. Entonces, ahí es un ejemplo. La transfusión de sangre en ese paciente inconsciente que a lo mejor no sabemos si es testigo o tiene algún impedimento,
o si pudiera ser incompatible en un momento dado por alguna situación, bla, bla, bla. Pero bueno, se entiende que lo que buscamos es evitar un mal más grande, o sea, el que se va a generar. También es muy común ahí con nosotros, en las autopsias, cuando era en el hospital, se salen muchas fracturas de costilla, por las maniobras de RCP. No sirvieron al final del día, pues si está ya porque se murió, pero pues la intención era sacarlo del paro. Esa es la situación. Ha habido inconformidades, mucha gente que incluso hemos tenido denuncias por esa situación. Gente que dice, es que pues oye, me fracturaron las costillas cuando me sacaron del paro. Eso es mala praxis. ¿Qué opinan ustedes? No, Claro que no, ¿verdad? Era una situación insuperable en términos de potencial daño y había que tener medidas de emergencia, esas famosas medidas heroicas que a veces dicen algunos. Pues vivo, ¿no? Era lo que se quería en esta maniobra. Si quieres, te hubieran dejado las costillas completitas, pero muertas, para que las disfruten los gusanos. Entonces, estos son estados de necesidad, donde pues, actuamos de acuerdo a las circunstancias y podemos demostrar que pues, no se iba a morir o iba a haber algo más grave que lo que terminamos. Tenemos también la idiosincrasia. Se acepta de dos maneras. En farmacología han escuchado el término idiosincrasia cuando se refiere a una reacción adversa a un fármaco que no es por alergia o inmunolérgico, no es por toxicidad o sobredosis, ni es por interacción medicamentosa. Simple y sencillamente es una reacción que no se conoce por qué ocurrió. En la actualidad se lo cargan mucho a la situación genética, que era la farmacogenética y farmacoeconómica. Eso es en farma. Pero también podemos entender idiosincrasia, pues como aquellas circunstancias que están fuera de nuestro control. Por ejemplo, llega ese paciente, un paciente mal relativamente a urgencias, pero justo después de él llega otro mucho más grave, ya en código rojo o negro, bueno, según el CIDH. ¿Cuál va a entrar primero? El paciente más grave. Grave, ¿verdad? Así es el principio de urgencias. Entonces, el otro se inconforma y dice, pues no me atendieron a tiempo y después ya me empecé a sentir peor. Bueno, la realidad es que hay situaciones que no están a nuestro control. No vamos a saber cuándo va a llegar el paciente más grave al que le vamos a brindar nuestra atención. Y eso es motivo de muchas quejas en todos lados. Lo van a ver por ahí en sus casos. Médico actuó como debía actuar, pero hubo causas ajenas. En ese momento llegaron al hospital, en ese momento hubo un sismo y tuvimos que detener la cirugía, en ese momento llegaron 5 baleados y tuvimos que abocarnos y dejamos al otro ahí olvidado. Bueno, son causas ajenas, ¿sí? Desconocidas, y aquí sí son imprevisibles. Algo más real. Ustedes le preguntan a un paciente, ¿es alérgico a algo? No, a nada, doctor. Ok, ahí le va este medicamento. Y empieza a hacer reacción alérgica. ¿De quién es la culpa? Del paciente. El paciente no sabe que es alérgico. Él dice, no, doctor, yo no soy alérgico. Pero tampoco sabía el médico. Nadie lo sabía. Es un hecho fortuito. ¿A quién culpamos de esto? Pues a nadie. Nadie. Pues son situaciones perfectamente excusables. Ni el paciente sabía siquiera que era alérgico a tal cosa, a una reacción adversa. Eso pueden darse esas situaciones, ¿ok? Pues los familiares lo interpretan como que el médico no supo, pero si el propio paciente no sabía que era alérgico, ni la familia, al menos lo va a saber el médico, si no podemos leer la mente. ¿Sale? Estos son idiosincrasias. Tenemos también, nos viene el tiempo encima de los 40 minutos, las expectativas desproporcionadas del servicio que a veces tienen los pacientes. Para ponérselos un ejemplo más práctico, a la cultura pop, ustedes van a ver la más nueva película de superhéroes, todos quieren ir a ver Spider-Man y que salga Tobey Maguire y Andrew Garfield, ¿cierto? Ya están con esa idea. No. Sí, doctor. ¿Y si no salen? ¿Cómo van a sentirse?
frustrados, se enojan. Si van a frustrar, se van a enojar. La película es malo. Aquí también va a ser lo mismo, ¿no? El paciente ya trae sus ideas, me van a hacer esto, me hacer lo otro, me voy a ir tal día, me voy a curar. Y cuando las cosas no resultan como el paciente creía, viene la frustración, viene la inconformidad y viene el querer exigir situaciones que no están justificadas. Creo que todos conocemos a este caso del video, que esta persona incluso le causó daños materiales ahí al fruto, ¿no? Pero precisamente surgen también de hacerse sus propias ideas. Ya quería además medicamentos del que le habían recetado, ¿no? Y vienen y exigen. También acuérdense que, por desgracia, les enseñamos a la gente ya sus beneficios, pero no le enseñamos sus obligaciones porque pareciera que es correcto. Esto pasa más frecuente, por eso tenemos tantos lords y ladies en la actualidad. ¿Ok? ¿Dudas? Doctor, y en ese caso, si el doctor prometió algo y no lo cumple, Ojo, acuérdense, ustedes están en la obligación y en el derecho, y también creo que es obligación, de no garantizar ningún resultado. Porque eso ningún médico lo haría, prometer un resultado, nadie. A menos que quieran, no sé, tener algún ideal de lucro, pero no se debe. Ya hice mi parte, inclusive muchos dicen, no es correcto que digas, ya hicimos lo que pudimos, sino ya hicimos lo que nos tocaba hacer. Ahora ya nada más le toca al paciente hacer. Muy común escuchar esa frase de hicimos lo que se podía y pues el paciente va a interpretar de muchas maneras. Es mejor decir esto, ya hicimos lo que nos tocaba. Ahora pues, le toca al paciente esperar él. No recomiendo que hagan eso. Prometer. ¿Alguna otra duda, comentario? ¿No? No, doctor. Nos salimos y volvemos a entrar, porfa. Sí, doctor. Recording stop. Muchachos, ¿ustedes creen que las instituciones puedan ser responsables de mala práctica a veces? Sí, cuando no te brindan el material que necesitas para hacer algo. Acuérdense, ya vimos que es incluso un derecho del médico contar con el material. Hay mucha carencia, hay mucha burocracia y hay muchos vicios institucionales que percuten negativamente en la salud de los pacientes. Y creo que esa a veces es más la queja de los pacientes más que con el médico, pero como el médico es la cabeza visible, es el que le cargan la responsabilidad. Si no hay material, es culpa del médico, no, es culpa de la institución. Puedo ponerles ejemplos también muy certeros y prácticos y reales. Yo hago muchos peritajes como particular en Coahuila. En Durango no puedo, por qué razones, pero en Coahuila sí. Yo creo que de 7, 8 que he hecho como particular, todos salvo 2, todos los demás han sido por falta de una CEPRE. Cuando vayan a gastro y empiecen a ver toda la litiasis y patología pancreática, encontrarán que hay un procedimiento llamado colangiopancreatografía retrógrada endoscópica o CEPRE. Este es sondear la vía biliar para diagnosticar si hay litos impactados y en su momento también es tratamiento, ¿no? Que no los pueden deshacer con la misma sonda, desbloquear. Entonces, muchos pacientes requieren este procedimiento, pero ¿qué creen, muchachos? ¿Saben en qué área de la laguna de Coahuila hay CEPRE en el sector público? Ningún lado. En todo el IMSS, en toda Secretaría de Salud y en ISSSTE, bueno, ISSSTE no me ha tocado, pero en prácticamente todos, en la mayoría de las instituciones públicas, el único lugar es Saltillo Capital. Si hay un paciente que necesita una CEPRE, es hacer el envío a Saltillo y es esperar a que Saltillo tenga lugar. El único lugar donde se hace, increíblemente ni siquiera en la 71, lo cual se me hace extraño. Entonces mandan al paciente a Saltillo si hay tiempo. Muchas de las denuncias que yo he visto de allá es el paciente
muere antes de siquiera alcanzar la sepre. O ya llega tan mal al procedimiento que el procedimiento solamente agrava el problema y mueren a veces por pancreatitis post-sepre, pero es debido a este retraso en la burocracia de la institución, que es un absurdo. Para los que vivan acá del lado de Durango, tenemos dos clínicas del IMSS, la 46 y la 51, que prácticamente reciben todas las urgencias de accidentes en carreteras, ¿no? La 51 todo lo de la carretera Juárez, la 46 todo lo que viene de la carretera México, ¿no? ¿Saben ustedes cuántos tomógrafos hay en esas unidades médicas? No, doctor. Pues todavía hasta hace unos 3, 4 años, ninguno. Llegaron, ¿y saben cuánta terapia intensiva hay? ¿Cuántas camas de terapia intensiva tienen esos dos hospitales? Sí saben la respuesta. Ninguno. Una. Están improvisadas las terapias intensivas, o sea, ahí hay un cuartillo a modo, pero si no hay unidad formal de terapia intensiva, ¿qué creen, muchachos? Tampoco va a haber plaza para intensivistas. Pues imagínense un paciente accidentado, esto es real, muchas veces pasó. Pacientes accidentados graves, con traumatismo craneoencefálico, la tomografía, pues no había. Era esperar que la 71 tuviera lugar, ya. La 71 recibe de 4 estados. A ver cuándo se desocupa la 71, por mientras ahí el paciente, pues, agonizando, ¿no? Y a lo mejor la tomografía, aunque tú ya clínicamente sabes que hay traumatismo y hemorragia y todo, pero te puede servir para tomar decisiones para el tratamiento. Y luego sin terapia intensiva, pues ahí en un cuartillo a medias, improvisado, muchas vidas se perdieron por esta burocracia. Apenas hasta hace unos pocos años se instaló un tomógrafo en el IMSS, creo que en realidad es un tomógrafo de segunda mano, porque he visto las tomografías y a veces se ven muy feas. Resulta increíble que mejor los dos hospitales generales de la Secretaría, el de Gómez y el de Lerdo, que están siempre olvidados, los dos tienen desde hace muchos años tomógrafo. El ISSSTE tiene también desde hace muchos años tomógrafo y es un hospital olvidado del presupuesto. Y los IMSS, que se supone que tienen todo, pero por estas burocracias no tenían tomógrafo y no tienen terapia intensiva en regla. Todos los demás hospitales públicos tienen terapia intensiva. Los dos IMSS no. ¿Cuál es extraño, no? Pues bueno, esas burocracias cuestan vidas y es responsabilidad institucional. Eso es por poner ejemplo. El que no haya material, el que no se disponga de ambulancias también, o el que no haya personal, haya contratado personal, etcétera. La institución sabe que tiene esa carencia y aún así no resuelve, se van para demanda a la institución. ¿Ok? ¿Sale? ¿Dudas con eso? No, todo claro. Entonces sepan que eventualmente se le puede echar la culpa a la institución si no hay la carencia. ¿Cómo vamos nosotros a poder defendernos de esa, o cómo vamos a poder evidenciar esa carencia en la institución, muchachos? ¿Cómo se les ocurre? Podremos poner quejas, ¿no? Pueden presentar alguna queja interna, ¿verdad?, ante la institución, ante la autoridad del hospital o quien sea, hacer un oficio. Oiga, no hay este material, ¿eh? Va a haber consecuencias en algún momento dado, puede haber algún problema de salud, alguna persona que derive en una mala praxis. Yo ya con esto lo estoy dando por entendido, ya me recibe mi oficio y ya. Si a lo mejor es ser muy broncosos, nos consideramos a médicos así a veces, pues, peleoneros, pero pues es la realidad. O documentar el expediente también, así como vamos a documentar la negativa del paciente, también hay que documentar la carencia. No hay tal cosa, a lo mejor es muy defensivo, ¿no? Esta famosa medicina defensiva, pero pues a veces es lo único que te va a salvar. Acuérdense, si no está en el expediente, nunca pasó, y va a ser su palabra contra la de los demás, va a ser un volar. Mejor todo eso hay que documentarlo en expediente. Va a ser su mejor herramienta. ¿Sale? Bien, ¿dudas con eso? Doctor. Okay. Hay otra controversia, me olvidé, estoy acordando.
También la carencia de medicamentos, muchachos. Hay mucha controversia de si el médico tiene alguna obligación de, pues, si el hospital no lo tiene, comprárselos él o conseguírselos él. No hagan eso, muchachos. A lo mejor a veces por humanidad, sí, si tenemos nosotros el medicamento que podamos regalar, pero no es nuestra obligación subsanar las fallas institucionales. Si el hospital no tiene, y a lo mejor la gente también a veces se queja, es que me hicieron comprar un medicamento caro. Bueno, pues eso es culpa de la institución, no del médico. El médico lo prescribió y es el correcto modo. Si la institución no lo tiene, va a ser su entera responsabilidad. Y eso es lo que estamos viendo. Comprarles nosotros el medicamento o tratar de tener atenciones que ya superan lo que nosotros debemos hacer es controversial. No debemos hacerlo porque es, o no, en teoría no. Por eso es tapar con el dedo los fallos institucionales grandes. Y vamos a quedar mal el día que no lo hagamos. Acuérdense, si dejamos de hacer un favor nos convertimos en villanos. ¿Sale? No es recomendable andar haciendo eso. Bueno, para finalizar ya la presentación, pues quedan esta reflexión. Cuando ustedes entraron en la carrera, el primer día les dijeron, yo creo que el primeritito, relación médico-paciente. Es el paradigma de la atención médica, si llevas una buena comunicación, etcétera, bla, bla, bla. A todos les dijeron eso. La realidad, muchachos, a la que se van a enfrentar cuando salgan eso ya está por los suelos. El médico ya está en su soberbia profesional o está muy deshumanizado por una medicina cada vez más tecnificada, por desgracia, para bien y para mal, muy tecnificada o muy burocratizada en el caso de la institución, y pues el médico ya está con la espada desenvainada cuando viene el paciente. El paciente, por su parte, como ya tiene una mala percepción del servicio, ya viene también pues con las garras extendidas, ¿no? Ya viene diciendo, yo ya leí en San Google, yo ya leí en San Wiki, ya vi lo que le hicieron a la vecina, ella me recomendó esto, y como no van a hacer lo que yo pienso o lo que yo digo, también voy a inconformarme. Y si le sumamos la presión institucional, si están esos dos peleando, llega un tercero que debería ser el referee, y la institución te presiona, te pone trabas, te impide realizar tu profesión libremente o con el material, pues bueno, si ese que debe estar de referee también ya llega con las pistolas cargadas, pues todo mundo pierde, ¿no? Si sepan que esa relación médico-paciente está rota. En ustedes está, y se los he dicho como consejo siempre, a lo mejor ustedes no van a poder ofrecer un tratamiento, no van a poder garantizar la recuperación total, pero como mínimo a veces el paciente lo que se quiere llevar es saber qué tiene. ¿Sí? Eso a veces es lo mínimo. Saber qué tiene, saber qué le estamos haciendo, qué le estamos ofreciendo y cuál es la expectativa. Aclarando, expectativa, no garantizar el resultado, ¿verdad? Informarle bien qué es lo que tiene que hacer. Eso, informarles el plan, yo creo que nos va a sacar de muchos errores. ¿Ok? Nunca lo olviden. Por eso es esto de la falta de comunicación, de información oportuna y válida. Creo que eso es un gran error que ha ocasionado mucho esta oleada de denuncias por malas praxis. ¿Dudas que tengan? No, doctor. Bueno, entonces, fue lo del tema, la teoría y todo el rollo. Les dije, vamos a analizar casos, ¿sale? Tenemos 10 minutos. ¿Quién nos quiere comentar uno? Uno nada más. Ya yo, doctor, si gusta. Adelante. ¿Lo proyecto o lo leo? Como gustes, déjate, doy el permiso. Sí, nada más que no se vea cuál fue el resultado, ¿eh? Sí. Hubo algún procedimiento ahí. Nada más queremos lo clínico de momento. Listo, ¿sí se ve? Iba apenas. Bueno, aquí en este caso se presenta un paciente masculino de 72 años de edad con hipertensión arterial, me parece. Sí es esto, ¿no?
Antecedentes heredofamiliares. Antecedentes heredofamiliares, perdón. Padre finado con infarto agudo al miocardio y madre con diabetes mellitus tipo 2. El paciente tiene 20 años de evolución, con consumo de una cajetilla a la semana, alcoholismo positivo, llegando a embriaguez 2 veces por semana desde los 25 años. Ha sido tratado por insuficiencia hepática secundaria a alcoholismo crónico y el paciente acude a urgencias. ¿Esto qué es, doctor? Disculpe. Sangrado del tubo digestivo agudo. Ok. Con una bolsa de 1 litro de capacidad con sangre, producto de su vómito. El familiar del paciente refiere que éste ya había vomitado en una ocasión. A la hora de su ingreso, el paciente ingresado a la sala de choque, donde pues es atendido por una doctora. Aquí pues el paciente se encuentra consciente con una escala de Glasgow con un valor de 15, palidez generalizada, taquicardia, se aplican soluciones cristaloide, expansor de volumen y se solicita paquete globular. Posteriormente, pues este se envía a urgencias, a observación, a 1 hora de su ingreso, donde se continúa su estabilización, se presentan 2 vómitos más y en ese momento ya empieza y comienza el deterioro del estado de conciencia, donde baja desde 15 a 9 la escala de Glasgow y pues hay alteración de sus signos vitales con hipotensión y bradicardia. A las 2 horas de su ingreso, el jefe de urgencias, del servicio de urgencias, decide ingresarlo a piso de cirugía general. La razón fue que había que dejar urgencias listo para el siguiente turno y continuar con la productividad. Por lo que con sus signos vitales inestables y un Glasgow en deterioro, se decide su ingreso a piso, pero en el piso de cirugía general, se va a encontrar lleno. Entonces deciden ingresarlo, pero a piso de medicina interna, donde muere a las 3 horas de haber sido ingresado, sin revisión en este piso. Posteriormente, la doctora que lo atendió inicialmente acusa al jefe de servicio de urgencias por negligencia y bueno, ese era el ¿cómo se llama? Ese es el caso. Sí, ese es el caso. Bueno, ya lo de demandado, pues sí, no, o sea, no sabemos, todavía no nos vas a pasar la respuesta. Así es. ¿Qué opinan, muchachos? ¿Hay o no hay mala praxis? ¿Qué dicen? Sí, doctor. Ok, dicen que sí, todavía no me digan dónde o no, nada más díganme sí o no. ¿Alguien dice que no? Yo digo que sí. Ok, Pienso que sí. bueno, todos pensábamos que sí. Vamos a analizar, acuérdense, primero, tratar de ponernos en el lugar de, siempre juzgamos desde afuera. Ahorita todos tienen un conocimiento muy limitado, pero tratar de ponernos adentro. 2, acuérdense, principio, impericia, imprudencia o temeridad, obligación de medios de seguridad, ok. Entonces tenemos este paciente con una serie de antecedentes, el principal puede ser el alcoholismo, y presenta esta hemorragia digestiva. ¿De dónde podría venir esta hemorragia, muchachos? Del estómago, Acuérdense, tiene una insuficiencia hepática, seguramente es cirrótico, ¿no? del hígado. Hay varices esofágicas, ya lo verán cuando vean gas. Se rompen y viene el sangradero. Entonces, ese es el motivo de consulta. Ya lleva prácticamente 1 litro de sangre perdida, lo cual ya es considerable para empezar, ¿no? Algunos autores dicen que si pierdes 1 litro de sangre ya estás en riesgo de morir. Pero bueno, la familia dice que ya había vomitado anteriormente. Ingresa, fíjense, a la hora de haber ingresado por el triaje, el rollo, lo que ustedes quieran, ya lo reciben en sala de choque, lo ve la doctora. ¿Y qué le indica ella? Vamos a meterle soluciones, vamos a meterle líquidos, expansores del plasma por la pérdida de sangre y de una vez le pedimos su paquete globular. ¿Eso es cumplir con lo indicado?
Podría decirse que sí, porque lo está estabilizando. Y es verdad, esta es obligación de medios, estamos haciendo lo que se debe. De seguridad, fíjense, bueno, ya le hice todo, pero vamos a dejarlo una hora ahí en observación. Eso es cumplir con una obligación de seguridad. Todavía no está como para darlo de alguien que se vaya a su casa. Tener cuidado. Vamos a dejarlo un ratito. Obligación de seguridad, ¿se cumple? Sí, se Sí. cumple. Sí, hasta ahí vamos bien. Ok. Después de una hora de estar ahí, tiene otros 2 vómitos y ya se le ve mal. ¿Vale? Ya empezamos, ya se empieza a notar la pérdida de sangre, ahora sí, ya se deterioró, ya está, probablemente ya esté soporoso con ese Glasgow y pues ya hipotenso, se está perdiendo sangre, ya nos queda claro. No sabemos qué más le hayan hecho en urgencias, aquí habría que ver qué más le hicieron. Pero pues ya a las 2 horas de haber estado así, de haber ingresado y todo el rollo, pásenlo a piso. ¿Qué opinan? Aquí es donde empieza lo raro. Pues yo creo que más bien lo debieron de poner en alguna sala de cuidados intensivos, porque ya se está deteriorando por el sangrado. Esa puede ser una. Más que cuidados intensivos, aún no pasa la urgencia. Y al contrario, está empeorando. Hay que volverlo a meter a la sala de choque, ¿no? Y volverle a poner más sangre y paquetes y todo lo que se tenga que hacer hasta dejarlo ya otra vez estable. ¿Cierto? Sí, pues se tendría que hacer eso. Probablemente Para estabilizar aquí, antes de alguna cirugía o otro procedimiento. así es, que probablemente van a estar cirugía, de hecho. Se le puede hacer endoscópico o algo. Entonces, ¿qué se incumple aquí? ¿Se incumple la obligación de medios? Sí, Sí, ¿verdad? Tenemos ya un paciente que necesita ciertos tratamientos de urgencia otra vez y ya no se los dimos. Seguridad de cuidado, pues ya hasta lo sacamos de urgencias, ya lo mandamos a piso como si estuviera estable. ¿Cierto? Ya no tuvimos cuidados con él, ya perdimos eso. Y en teoría es por lo que se dijo a lo mejor en el expediente, de que pues, había que dejar libre el servicio por burocracias de lo que estamos hablando, ¿verdad? De hasta criminales a veces estas burocracias de las instituciones. Pasa a piso, independientemente de donde haya pasado, muchachos. De hecho, esto es más de medicina interna que de cirugía, al menos el puro sangrado, en teoría. Pero pasa al piso. Y ahí pasan 3 horas sin que nadie le preste atención a este paciente. ¿Qué pudo haber pasado? Los de medicina interna dijeron, no, como es de cirugía, yo no lo veo. Y los de cirugía, pues como está ya en medicina interna, yo no lo veo. ¿Correcto? Sí, pues no hay Entonces, comunicación entre un servicios. fallo institucional, hay pues digamos un cierto abandono del paciente, ¿no? Y en esas 3 horas, pues no hay ni medios ni seguridad para ese paciente. ¿En qué se está incurriendo? Si no hay medios ni seguridad, hay que imprudencia o impericia. ¿Qué tenemos? Impericia. Bueno, impericia no, acuérdense. Pues, suponemos que pues, hay un jefe de urgencias, un médico de urgencias, todos están capacitados para hacer lo que hicieron. ¿Cierto? Más bien que hay. Imprudencia. ¿Quién hay imprudencia, muchachos? No hubo falta de cuidado con ese paciente. O sea, ahora sí que literalmente nadie se quedó a su cuidado. Después de que lo sacaron de urgencias, nadie se hizo cargo de él. ¿Correcto? Es incumplir con la seguridad, es incumplir con el cuidado. ¿Paciente qué pasó? Yo. Sí, ¿verdad? Se murió el paciente. Sí, doctor. Bueno, entonces, podemos demostrar que hay error médico. Pues sí, porque no se hizo lo que ¿A se quién le debe. achacamos ese error? El jefe de urgencias. Jefe del servicio de urgencias, ¿verdad? Ahí, por esa imprudencia de realizar algo indebido. Entonces, sí hay una responsabilidad. Ahora, acuérdense, ¿hay un daño al paciente? Sí, pues se murió. Sí. ¿verdad? Es el peor daño. A lo mejor se murió por culpa de su propia enfermedad, ¿no?
propio sangrado, pero acuérdense lo que vimos, es un agravamiento o muerte por una falta de atención, ¿correcto? Sí, ¿Lo podemos atribuir a que el paciente no fue atendido? sí, también. Claro, hasta se murió adentro del hospital y se murió temporalmente hablando en términos de tiempo, pues ya se murió bajo el cuidado del hospital, que pues aquí sí hay elementos de mala praxis. Ahora si nos pasas ahí la solución, si la tienes, a ver cómo le fue al final a los médicos. Bueno, la doctora que lo atendió inicialmente mete una queja al jefe de servicio de urgencias, es demandado por negligencia y es retirado de su cargo. Ya no nos dice más, ¿verdad? No, sin Que juzgó de embargo, mala praxis, etcétera. no, en eso sí como que lo omitieron, Ujú. pero por lo que entiendo, pues como que dieron por hecho que el caso era Sí, positivo. yo creo que no hay para dónde hacerse, ¿verdad? En ese Ajá. caso. Sí, exacto. Está muy facilito para ejemplificar ahí muchas cosas. Bueno, ahí lo dejamos el día de hoy. La próxima semana vamos a dedicar el lunes a ver más de estos casos y el martes empezamos con asfixias. Lo puse para que lo dieran entre dos por lo largo. Ese lo pueden sacar de cualquier texto o cualquier artículo de medicina legal sobre hay muchísimo. ¿Vale? Doctor, tengo una pregunta. ¿Sí? ¿Los casos los podemos sacar de un periódico o algo así? ¿O tiene que ser Sí, así? también, porque ahí vamos a ver la idea de que lo hagan por periódicos para que se den cuenta que vamos a escuchar la versión nada más de una parte y no la versión del médico o cómo se nos juzga desde afuera, ¿ok? Ok, muchas gracias. Es que muchas veces no traen de que lo que le pasó al médico o algo así. Correcto. Sobre todo nos interesa la parte de laboratorio, de clínica, etc. Ok, gracias. Vale. Pues vámonos pues. Gracias, doctor. Hasta el lunes. Nos vemos, doctor, gracias.